Bueno, entonces continuamos. Continuando con nuestro tema, estuvimos viendo el Comité de Convivencia Laboral, de acuerdo a la resolución 1356 del 2012, al cual le corresponde velar por las situaciones que configuran acoso laboral dentro de las compañías, ¿no? También asume esa tarea que le deja el Estado cuando le dice prevenga el estrés laboral, ¿a causa de qué? Del acoso laboral. Y de eso se trata nuestra ley 1010 del 2006. Entonces, esa ley, ¿qué nos dice? Vamos, la tiene alguno y sin embargo yo les muestro cómo define en su artículo segundo la ley 1010 el acoso laboral. Entonces, por favor, ¿alguno le quiere dar lectura? Bueno, Yo, yo profe. lo leo. Es la definición. Qué Dice, pena. definición y modalidades de acoso laboral. Para efectos de la presente ley se entenderá por acoso laboral toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre el empleado, trabajador, por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno encaminada a infundir miedo, intimidación, terror, angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir la renuncia del mismo. Exacto. Entonces, en ese En el artículo, contexto del inciso, ¿hasta ahí? no, dejemos así. Esa es la manera en que la ley 1010 en su artículo segundo define el acoso laboral. Y hay unas modalidades. Entonces vamos a leer la primera modalidad, otro estudiante, el maltrato laboral. Esas modalidades configuran acoso laboral. Entonces vamos a leer qué es el maltrato laboral. ¿Quién lo quiere leer? Un estudiante que no se escuche mucho, por favor. Toda violencia. ¿Me escucha? Trato laboral. Todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado o trabajador. Toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre de quienes participen en una relación de trabajo de tipo laboral, o todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participe en una relación de trabajo. Bueno, ¿me escuchan? Sí, señora. Bueno, entonces, como nos dijo nuestro artículo segundo y la manera en que define el acoso laboral, no solo viene de parte del empleador, no solo viene del compañero, también viene de ese jefe directo. Y a ustedes sí, que en su departamento de recursos humanos les va a tocar ver y tratar de ayudar a que estas situaciones no se presenten. ¿Por qué? Van a haber compañeros de pronto que no les parece bien tener un compañero el cual su pensamiento religioso, su manera de vestir, su manera de actuar, su color de piel, su religión, entonces no les parece bien. Y esa forma de tachar a la persona sobre todos esos aspectos es una manera de maltrato laboral. Entonces, leamos la persecución laboral, segunda modalidad. ¿Me escucharon? Un estudiante que no haya leído, que no participó Sí, hoy. profe. No los escucho. ¿Me escuchan mis estudiantes? Sí. Yo no los escucho.
Luz Estela, lea la segunda modalidad, ¿me hace el Yo, favor? profe. Profe, José está Profe, diciendo que va a José, leer. José va a José va a leer. leer. Él está hablando. Pero no lo escucho, está muy entrecortado. Ya le Pero, escribí. profe, todos escuchamos a José, a ti casi no te escucho. José, entonces tiene la palabra. Lea la segunda persecución laboral, por favor. Sí, señora. Toda conducta cuyas características y reiteración o evidente arbitrariedad permitan inferior el propósito de inducir la renuncia del empleado o trabajador mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo y cambios permanentes de horario que pueden producir desmotivación laboral. Bueno, entonces es muy claro cuando nos dice, si mi cargo es tal, manejar archivo, entonces de repente me dicen, va a ir al departamento de empaque, y entonces termina acá y continúa allá, por favor. Termina en archivo, continúa en empaque, entonces le cambiaron de repente su labor y le cambian sus horarios. Una hora más, una hora menos, eso también es una manera, es otra modalidad de acoso laboral. Tercer modalidad, ¿quién la quiere leer? Discriminación laboral. Numeral modificado por el artículo 74 de la Ley 1622 del 2013, el nuevo texto es el siguiente. Todo trato diferenciado por razones de raza, género, edad, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o situación social que carezca de toda razonabilidad desde el punto de vista laboral. Entonces, lo que decíamos, por ser de otro color de piel diferente al mío, si lo hace un compañero, un jefe directo, el empleador, entonces está discriminando a esa persona. Puede tener la capacidad que tiene otro compañero, pero por su color de piel le asigna otras labores. Entonces, es la manera de discriminarlo. No dejemos que vaya a visitar a ese cliente hoy, que vaya otro, no tal persona, por su color de piel. Que va a haber una reunión de socios, no va a tal grupo, no quiero que vaya. Esa es una manera de discriminación y es una modalidad. Porque vamos a ver más adelante o mañana las consecuencias de todo ello. Siguiente modalidad, la cuarta. Entorpecimiento. Obstaculizar el cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa o retardarla con prejuicio para el trabajador o empleado. Constituyen acciones de entorpecimiento laboral, entre otras, la privación, ocultación o inutilización de los insumos, documentos o instrumentos para la labor, la destrucción o pérdida de información, el ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos. Bueno, entonces eso sucede demasiado. Resulta que hoy tengo una junta y tengo que presentar mis informes. De repente de su departamento. Pero en toda parte sucede, va a haber el compañero o el jefe directo, de pronto va a ocupar mi cargo porque tiene buenos informes, buena gestión, entonces de repente se perdió la USB donde estaba la información, las carpetas que le va a entregar a cada uno de los socios de la compañía, se desaparecieron algunas, entonces todo eso es una manera de entorpecer la labor de ese funcionario, de ese empleado. Entonces es otra modalidad que se configura como acoso laboral. Entonces, vamos a leer la siguiente modalidad. Dice desprotección, inequidad laboral, la quinta. ¿Cuál, profe? Quinta, inequidad laboral. Entonces, cuando nos habla de la inequidad laboral, Uy, se me pierde.
Aquí. Inequidad laboral. Asignación de funciones a menosprecio del trabajador. Entonces ustedes, un ejemplo, yo manejo recursos humanos, tengo un grupo de trabajadores, 2 o 3 que desempeñan una labor, de repente, no sé, alguna de las niñas veo que tiene aptitudes o capacidad para que haga alguna gestión de la parte administrativa. Y siempre que hay algún requerimiento, entonces elijo a X o Y empleado, de pronto sin tener en cuenta que ese empleado tiene el mismo horario, hace las mismas funciones que los otros 2, son 3. Entonces, siempre para una gestión especial está una sola persona. Entonces, estoy discriminando a los otros 2 o al grupo de empleados. Entonces, esa también es una modalidad que puede configurar acoso laboral. Desprotección laboral, la sexta, otra modalidad. Desprotección laboral, toda conducta tendiente a poner a riesgo la integridad y la seguridad del trabajador mediante órdenes o asignación de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el trabajador. Exacto. Hablemos de del mismo trabajador o la muchacha que maneja archivo. Entonces, como usted es alto, hágame un favor, ponga unas canequitas, se subió a ese tejado y hay una lámpara a la baja, pero en donde hay una escalera, en donde hay un arnés, en donde hay elementos, entonces su función es otra, pero podemos mandar a X o Y empleado de una sección a que haga otras funciones. Entonces se cayó un vidrio en el 6º piso 7º, vidrio de 1 metro, 2 metros, por favor lo retira, vuelve y lo coloca sin ninguna protección. Si es algo continuo, ya se configura como acoso laboral. Entonces, vamos a continuar con lo siguiente. ¿Alguno de ustedes sabe o conoce qué es una ARL? Administradora de riesgos laborales. Exacto. Y ustedes sí que van a tener dentro del Departamento de Recursos Humanos charlas con la administradora de riesgos laborales de la empresa, porque hay muchísimas. Entonces, esas administradoras de riesgos laborales están muy atentas a las situaciones que Recursos Humanos les esté informando de lo que vea que sucede continuamente. Y generalmente esas empresas Recursos Humanos las convoca o ellas mandan un informe a la empresa mensual o cada 2 meses para que haya una reunión con el grupo de trabajo, visitan las áreas, ven si hay buena ventilación según el cargo de cada empleado. Entonces, si tienen los equipos necesarios, la protección necesaria. ¿Por qué? Porque ¿de qué se trata esa administración de riesgo cuando dice yo prevengo, atiendo y protejo a los trabajadores de los efectos causados? ¿Por qué? Por la falta de las recomendaciones que yo hice como ARL a la empresa mensual o cada 3 meses. Por ejemplo, los arnés para la persona que le corresponda de mantenimiento, quitar un vidrio y no el muchacho que está manejando archivo. Entonces, ¿qué va a pasar? El Sistema General de Riesgos Laborales de Colombia son las entidades públicas y privadas, estoy leyendo lo que son, destinadas a prevenir y proteger a los trabajadores de los efectos de las enfermedades por accidentes que pueden ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan dentro de llamado riesgo laboral. Y también tienen que ver con el estrés laboral causado a raíz de ese constante acoso que tiene el empleado de parte de algún compañero, jefe directo, empleado, todo eso ya lo hemos venido viendo. Por ello, algunas ARL muy juiciosas con recursos humanos hacen las charlas y le presentan continuamente el reglamento tal como lo tiene establecido en esta presentación SURA.
Entonces vamos a mirar algunos para que ustedes vean cómo Sura también de la mano, aunque Sura no tampoco determina ese acoso laboral, si tiene que llevar a cabo el tratamiento de ese empleado que tiene ese estrés laboral a raíz del acoso que está surgiendo de parte, ya le dije, a algún empleado, compañero, jefe directo. Entonces vamos a ver la primera diapositiva. Recuerdan que yo me voy a devolver un poquito, estuvimos hablando de que la resolución 652 del 2012 trabajaba muy de la mano con la resolución 1356 del 2012 respecto a los temas que una de las normas absorbía para mejorar algunos artículos. Entonces, cuando estuvimos viendo todo el tema, estuvimos analizando uno a uno las diferencias. Entonces, aquí vamos a ver lo que nos dice Sura y cómo lo define, tal como ustedes lo pudieron leer en el artículo segundo de la Ley 1010. Entonces, toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado, trabajador, por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico, inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia a causar perjuicio laboral. No, eso está abierto. Apague el yo no me había micrófono, mi acordado. niña. Estela. No me había acordado, Lice. Apague el micrófono, ¿alguien le dice? Generar desmotivación en el trabajo o inducir la renuncia del mismo. Vamos a pasar. Aquí está de manera más sencilla y explicativa las modalidades que ustedes acabaron de leer en la Ley 1010. Entonces, este lo pueden tener muy en cuenta. Maltrato laboral, violencia física o verbal. Persecución laboral, conductas reiterativas, reiteradas, evidente arbitrariedad. Discriminación laboral, trato diferenciado injustificado. Entorpecimiento, acciones tendientes a obstaculizar el cumplimiento de la labor. Inequidad laboral, asignación de funciones a menosprecio del trabajador, lo que les explicaba, cuando de pronto algunos de directores de recursos humanos del grupo, sí pueden ver que alguno de los tres muchachos tenga de pronto más aptitud para alguna labor administrativa, pero entonces hay una inequidad en el grupo y eso va a generar situaciones de conflicto entre el grupo de trabajadores, sin ustedes darse en cuenta porque lo hacen viendo que pueden colaborarle mucho la actitud de algunos de los grupos, pero hay que ser equitativos. Desprotección laboral, hablábamos de otra función sin los equipos o protección necesaria, entonces, o órdenes o asignación de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el trabajador. Continuamos. Leímos algunas conductas que dan lugar a que se presuma acoso laboral, algunas que leímos en la Ley 1010, los actos de agresión física, independientemente de sus consecuencias, las expresiones injuriosas o ultrajes sobre la persona con utilización de palabras soeces o con alusión a su raza, género, origen familiar, nacional, la preferencia política o estatus social. No es que usted es liberal, usted es de no sé, cualquier grupo, la condición o el género, vamos a tener compañeros, compañeras, que así no nos caiga bien el género al que quiera o la inclinación. Lo importante es la gestión laboral, más no qué pasa fuera de la compañía, por favor. Los comentarios hostiles y humillantes y descalificación profesional expresados en presencia de los compañeros de trabajo.
Entonces, no es que usted me entregó 20 empaques y debía cumplir con ese, pero es que usted es lento. Mire, lleva 5. No, no es la manera. Entonces, se llama de manera privada, se le explica, por favor, qué está pasando, el rendimiento está bajando, porque debe haber alguna situación, pero sin embargo, estamos induciéndolo y estamos ya tocando un tema de acoso laboral. Las injustificadas amenazas de despido expresadas en presencia de los compañeros de trabajo, no es que si usted vuelve a hacer esto se va. Por favor. Las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos activos del acoso, cuya temeridad quede demostrada por el resultado de sus respectivos procesos disciplinarios. Entonces, continuamente, y queda demostrado que realmente la situación surge es a causa del acoso laboral que puede estar siendo óbice de parte de un compañero o de otro jefe directo, y la conducta que está tomando ese el empleado, pues las están tomando, cada rato llamados de atención, memorandos, pero en sí no se están enfocando en la problemática que sea, que es una cosa. Los comentarios, las injustificadas amenazas, ya, las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los siguientes activos del acoso, cuya temeridad que demostrada por el resultado de los respectivos procesos disciplinarios, la descalificación humillante en presencia de los compañeros de trabajo, las propuestas o opiniones de trabajo, las burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir formuladas en público. Pongo ejemplo a ver, la fea, pobrecita. Conductas que dan lugar a que se presuma el acoso laboral. La alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de la persona. Entonces, es un asunto de que, no sé, mi novio, entonces, dentro del grupo de trabajo hay otro. Bueno, eso es una cosa de la intimidad de la persona, pero el grupo de trabajo, el compañero o el jefe directo, le está acosando con ese tema. Entonces, por Dios. La imposición de deberes ostensibles extraños a las obligaciones laborales, las exigencias abiertas desproporcionadas sobre el cumplimiento de la labor encomendada y el brusco cambio de lugar de trabajo o de labor contratada sin ningún fundamento, objeto referente a la necesidad técnica de la empresa. Lo que hablábamos, un cambio repentino de sus funciones, hay otra sucursal, entonces se va para FACA y resulta que mi labor es en Bogotá, vivo en Bogotá, tengo unos horarios, unos compromisos, entonces eso es acoso laboral, se configura así. La exigencia de laborar en horarios excesivos respecto a la jornada laboral contratada o legalmente establecida, los cambios sorpresivos de turno laboral y la exigencia permanente de laborar en dominicales, días festivos, sin ningún fundamento objetivo en la necesidad de la empresa o en forma discriminatoria respecto a los demás trabajadores. Entonces, de repente, Recursos Humanos le dice a algún trabajador, venga, este domingo le tocó porque hay producción, necesitamos agotar, pero el otro domingo también, y está él solo y resulta que hay 3 en el grupo. Se configura acoso laboral. El trato notoriamente discriminatorio respecto a los demás empleados en cuanto a otorgamiento de derechos y prerrogativas laborales y la imposición de deberes laborales. Entonces, por ventas, si le damos más oportunidades a una persona que vaya, visite a algunos usuarios en un departamento comercial, entonces vaya usted, visite, por supuesto que él va a tener de pronto más valor agregado en el pago de su salario, ya que genera unas comisiones, pero si tengo 3 empleados y del grupo envío solo a 1, entonces ahí hay notoriamente se nota discriminación frente a los otros. Entonces, también hay conductas que no constituyen acoso laboral. Entonces, algunos empleados se van para el ministerio
hay una problemática de acoso laboral, necesito que esto y lo otro, pero se olvidaron de lo que dice el reglamento interno, de cuál fue su contrato, de cuáles son sus funciones, de que debe cumplir unos horarios, todo eso, entonces también va a tener unas consecuencias para el empleado si él siempre los va a configurar como acoso laboral, siendo lo contrario, no constituyen acoso laboral como las siguientes. Las exigencias y órdenes necesarias para mantener la disciplina en los cuerpos que componen las fuerzas públicas conforme al principio constitucional de obediencia debida. Entonces, si, la Constitución dice, digamos, en la fuerza pública, que, ¿cómo es que dicen? Cuando hay ley seca, cuando todo ello, entonces quedan en acuartelamiento, en el caso de la policía. No, eso es acoso laboral, porque mi horario es de este a este. Entonces, constitucionalmente dice la fuerza pública en algunas ocasiones tiene de repente que salir y no sabe si día, noche, 2 días, que suceda, acuartelamientos, no es acoso laboral, no podrían quejarse ante el ministerio. Los actos destinados a ejercer la potestad disciplinaria que legalmente corresponde a los superiores jerárquicos sobre sus subalternos. Ustedes, director de recursos humanos, entonces, tienen establecidos unos horarios, un producto, una orden que deben hacer, cuál es el trámite para afiliaciones que deben hacer, que deben traer, cuál es su salario. Entonces resulta que gano dos salarios o gano un salario y por qué a él le aportan más, porque menos, son cuestiones que están dentro de el procedimiento que debe llevar recursos humanos. Entonces no puede ir al ministerio y decir el director de recursos humanos, siento que estoy siendo objeto de acoso laboral dentro de esta empresa, porque a diferencia de otros empleados, pero es que los otros tienen otro salario, otro aporte, usted esto, usted lo otro, o su función es esta. No podemos porque tiene unas consecuencias que más adelante las vamos a ver. La formulación de exigencias razonables de fidelidad laboral o lealtad empresarial e institucional. Entonces, fabricamos un producto, pero esto se llama fidelidad laboral. Usted no puede salir a decirle a otra empresa la fórmula de tal producto que tenemos aquí. Entonces es la fidelidad laboral. Entonces no, me prohíben, yo tengo un derecho, ¿no? Eso es fidelidad laboral y no se puede configurar como acoso laboral. ¿Vienen otras? ¿Estamos en clase? Sí, señora. Bueno. Sí. La formulación de circulares o memorandos de servicios encaminados a solicitar exigencias técnicas o mejorar la eficiencia laboral y la evaluación laboral de subalternos conforme a indicadores objetivos y generales de rendimiento. Entonces, por favor, tenemos unos topes. Ese fue el compromiso. Ustedes tienen un horario y cuando ingresó a este departamento, se le dejó claro de acuerdo a su contrato, sus funciones. Entonces, no es acoso laboral, sino está rindiendo de acuerdo a su labor y lo que se acordó en su contrato. La solicitud de cumplir deberes extra de colaboración con la empresa. Colaboración. Cuando sean necesarios para la continuidad del servicio o para solucionar situaciones difíciles en la operación de la empresa o la institución. Entonces yo ponía como ejemplo los docentes de la institución o el consultorio, todo. ¿Qué pasa en este momento? Nos ha tocado acudir a cursos, aprender cuestiones, apoyar en muchas situaciones a la institución para mejorar la situación, colaborar. Entonces, no podríamos decir esto es acoso laboral, ¿no? Estamos apoyando y colaborando a la institución en bien, así como lo están haciendo ustedes, y nos toca no solo a nosotros, a la ciudad, al país, a todos. Bueno, entonces, vamos a continuar hasta donde alcancemos. Hay sanciones, ¿no? Esto lo vemos mañana.
Esas conductas que no constituyen acoso laboral están regladas dentro de nuestro Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 55 a 57, y también las prohibiciones en el artículo 59 y en el 60. Entonces, por favor, ¿me colaboran con esos 4 artículos del Código Sustantivo del Trabajo? La exigencia de cumplir las obligaciones o deberes del Código Sustantivo de Trabajo, así como de no incurrir en las prohibiciones del mismo código. Entonces, ¿me colaboran con la lectura de esos 2 artículos del Código Sustantivo de Trabajo? ¿Alguno? Las exigencias de cumplir con las estipulaciones contenidas en los reglamentos y cláusulas de los contratos de trabajo. La exigencia de cumplir con las obligaciones, deberes y prohibiciones de que trata la legislación disciplinaria aplicable a los servicios públicos. ¿Estamos leyendo el 55? ¿Luz Estela? Luz Estela, ¿me escucha? Sí, profe, la estoy escuchando. Estamos leyendo el 55 al 57. ¿Otro estudiante le quiere colaborar a su compañera? Código Sustantivo del Trabajo, artículo 55, ejecución de buena fe. El contrato de trabajo, como todos los contratos, deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obliga no solo a lo que en él se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la relación jurídica o que por la ley pertenezca a ella. Entonces, estamos hablando del artículo 55 del Código del Sustantivo del Trabajo. El 56. Obligaciones de las partes en general, de modo general, incumben al empleador. Obligaciones de protección y de seguridad para todos los trabajadores. Y estas obligaciones de obediencia y fidelidad para con el empleador. Y el 57. Obligaciones especiales del empleador. Son obligaciones especiales del empleador poner a disposición de los trabajadores, salvo a estipulación en contrario, los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para realizar los trabajos laborales. Entonces, como ustedes pueden ver, en esos artículos del Código Sustantivo del Trabajo están claras las exigencias de cumplir esas obligaciones, así como los deberes del empleador. Y así como no incurrir en prohibiciones. Están en el 59, si me hace el favor, y en el 60. ¿Quién le da lectura al 59? ¿Me hacen el favor? Del mismo código. Ya lo leo, profe. Gracias. Tomar agüita un momentico. Dice, artículo 59, prohibiciones a los empleadores. Se prohíbe a los empleadores, primero, deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores sin autorización previa escrita de estos para cada caso o sin mandamiento judicial, con excepción de los siguientes. A. Respecto de salarios, pueden hacerse deducciones, retenciones o compensaciones en los casos autorizados por los artículos 113, 150, 151, 152 y 400. B. Las cooperativas pueden ordenar retenciones hasta de un 50% de salarios y prestaciones para cubrir sus créditos en la forma y en los casos en que la ley las autorice. C. Literal inasequible.
Segundo, obliga en cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancías o víveres en almacenes o predurías que establezca el empleador. 3. Exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación para que se le admita en el trabajo o por otro motivo, cualquiera que se refiera a las condiciones de este. 4. Limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores en el ejercicio de sus derechos o asociación. 5. Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso, político o dificultades o impedirles el ejercicio del derecho del sufragio. Sexto, hacer, autorizar o tolerar propaganda política en los sitios de trabajo. Séptimo, hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en los mismos sitios. Octavo, emplear en las certificaciones de que se trata el ordinal séptimo del artículo 57 signos convencionales que tiendan a perjudicar a los interesados o adoptar el sistema de lista negra, cualquiera que sea la modalidad que utilice, para que no se ocupe en otras empresas a los trabajadores que se separen o sean separados del servicio. Noveno, ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores o que se ofenda su dignidad. Bueno, entonces deben tener ustedes siempre presentes esos artículos del Código Sustantivo del Trabajo, porque el hecho de que pronto es una prohibición para el empleador que me diga, yo necesito que usted vote por tal partido político porque pues me parece esto, es una prohibición, pero no se configura como acoso laboral. Entonces los descuentos de esas cuestiones que están acordados tampoco se configura en acoso laboral. Entonces, tanto hay prohibiciones para los empleados como para los empleadores. Pero no podemos decir, esto se va a configurar en acoso laboral. Bueno, el tema lo vamos a dejar aquí. Mañana vamos a continuar con algunas conductas, con las prohibiciones, pero son 19 artículos. Péguenle una leidita para que mañana haya más participación y no sea como tan harta la clase. Yo veré. Voy a llamar lista. Entonces, Sebastián. Presente. Luz Estela. Presente. Van prendiendo la cámara, gracias. Gina. Chúpela. Presente. Gina. Yo, profe. Prenda la cámara. Bueno, mi niña. Jessica. Jessica Alejandra. Presente. Presente. Hola, mi niña. Hola, Diana. ¿qué tal, profe? Los hermanitos Martínez. Presente. Ana y Nicolás. Hola, mi Presente, niña. profe. Gracias. Jenny Tatiana. Ay, ve. Tengo aquí todavía las niñas que no. Andrea del Pilar. Presente, profe. Y Ana Paola. Y Ana Paola Romero. Profe, ya no se puede conectar. Hoy tuve una calamidad doméstica y no pudo asistir a clase. Ay, Diana. Bueno. José. Presente, profe. Hola, José. James. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo va, James? Buenas noches. Jonathan. Presente, profe. Angie. Aquí, profe. Angie Estefane.